Si quieres, puedes activar los subtítulos. Así lo entenderás mejor. Luego, escúchalo de nuevo sin subtítulos. Hola, ¿cómo estás? No te imaginas lo que vi el otro día. Te lo tengo que contar. Yo estaba en el supermercado, el que está cerca de mi casa. Era martes por la tarde. Había bastante gente. Yo solo necesitaba comprar leche y pan, cosas básicas. Estaba en la fila para pagar. La fila era un poco larga. Delante de mí había una pareja, un hombre y una mujer. Parecían normales, una pareja como cualquier otra. Ellos estaban poniendo sus cosas en la cinta. Tenían verduras, pollo, pasta, una compra normal. La mujer vio unas tartas de chocolate en una nevera pequeña, al lado de la caja. Eran unas tartas muy bonitas. Ella tomó una y la miró. Se veía que realmente quería esa tarta. Le dijo al hombre: «Mira, qué tarta tan rica. ¿Podemos comprarla?». Su voz era muy ilusionada. El hombre miró la tarta y después la miró a ella. Su cara era muy seria. Le respondió muy seco, en voz baja, pero lo pude escuchar. Le dijo: «No, no podemos comprar esa tarta. Es muy cara. No tenemos dinero para estos lujos ahora». La mujer se quedó quieta. Su cara cambió. Se puso muy triste. Dejó la tarta en su sitio y no dijo nada más. Fue una situación un poco incómoda, la verdad. Yo sentí un poco de pena por ella. El hombre pagó la compra. Pagó con su tarjeta de crédito. Luego, tomaron sus bolsas y se fueron. Yo avancé en la fila. Cuando estaba poniendo mis cosas en la cinta, vi algo en el suelo, justo donde estaba el hombre antes. Era un papelito blanco doblado. Pensé que era la lista de la compra o algo sin importancia. Pero luego pensé que podía ser algo importante, así que lo recogí. Lo abrí para ver qué era. Y aquí viene lo increíble. No era una lista de la compra, era un recibo. Pero no era un recibo del supermercado, era un recibo de una joyería muy famosa del centro de la ciudad, una joyería muy cara. Miré bien el recibo. La fecha era de ese mismo día, por la mañana. El recibo mostraba la compra de un collar de oro con un diamante. El precio era altísimo. De verdad, era una cantidad de dinero enorme. Mucho más dinero que la tarta de chocolate. Yo me quedé helada con el recibo en la mano. Ese hombre le dijo a su esposa que no tenían dinero para una tarta, pero esa misma mañana había comprado un collar carísimo. Obviamente, el collar no era para ella. Si fuera para ella, sería una sorpresa, y él no le hablaría así por una simple tarta. Salí del supermercado muy rápido. Quería buscar a la pareja para darle el recibo a la mujer, pero ya no estaban. Se habían ido. Guardé el recibo en mi bolso. No sabía qué hacer. ¿Debía tirarlo? ¿Debía guardarlo? Era un problema de ellos, no mío. Pero no podía dejar de pensar en la cara triste de la mujer por la tarta. Pasaron 2 días. El jueves fui a la biblioteca a devolver un libro. ¿Y a quién vi allí? A la mujer del supermercado. Estaba sola, mirando unos libros. Me acerqué a ella. Estaba un poco nerviosa.
Le dije, «Hola, perdona. Creo que esto es de tu marido. Se le cayó en el supermercado el otro día». Y le di el recibo. Ella lo tomó, un poco confundida. Lo abrió y lo leyó. Su cara. Ojalá pudieras haberla visto. Primero, no entendía nada. Luego, sus ojos se abrieron mucho, muy sorprendida. Y finalmente su cara se puso muy seria y muy enojada. Me miró a los ojos. No lloró, no gritó, solo me dijo, «Gracias», con una voz muy firme. Después, se dio la vuelta y se fue de la biblioteca. No supe nada más por un tiempo, pero hace 2 días me la encontré otra vez. Estaba saliendo de un café y esta vez me sonrió, una sonrisa grande y real. Se acercó y me dijo, «Hola, quería darte las gracias de nuevo, de verdad». Yo no sabía qué decir. Ella me contó que habló con su marido esa noche. El collar, como imaginábamos, no era para ella, era para otra mujer. Me dijo que gracias a ese recibo, ella pudo ver la verdad. Ahora se estaba divorciando. Dijo que era difícil, pero que por primera vez en mucho tiempo se sentía tranquila y libre. ¿Te lo puedes creer? Todo por una tarta de chocolate que él no quiso comprar. ¡Qué historia!